Pues así están las cosas y así está la grilla desatada y miren que apenas vamos en septiembre, 14 de septiembre de 2023, nos falta un buen rato para llegar a 2024. Juan Pablo de Leo, querido Juan Muy Pablo, buenas noches, gracias. Rogelio Rodríguez Garduño, ¿cómo estás, Rogelio? Manuel, muy bien. Gracias por estar acá. Alicia Salgado, querida Alicia, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, pues ahí van cada quien acomodando sus fichas. Ahora, en lo insólito, no lo habíamos visto, el presidente defiende a Xóchitl Gálvez y le dice a Morena en la Ciudad de México que le bajen, que no sigan con esta cruzada por demoler su domicilio, la casa en la que habita la candidata del Frente Amplio por México. Pues creo que finalmente a él le puede costar muchísimo más en popularidad, ¿no? Porque las posibilidades de avanzar en una denuncia como la que hizo Romo, pues se le regresan al gobierno de la ciudad, ¿no? El exalcalde en la Miguel Hidalgo. Pero se le regresan. Hay una de las cuestiones más importantes, es el registro público de la propiedad de una ciudad. Y el registro público de esta ciudad, pese a la modernización que ha tenido en muchos otros lados, no es el caso. Y al contrario, tiene un enorme problema porque sigue siendo físico, manipulable, roban hojas, sacan folios, los negocian, y ese es uno de los grandes problemas que ha enfrentado esta ciudad durante muchísimo tiempo. A diferencia, por ejemplo, del Estado de México, tiene un registro que costó mucho dinero con recursos del BID y del Banco Mundial digitalizarlo, que no lo utilizan adecuadamente los municipios. Creo que es un problema, pero al final de cuentas, esto de que digan que un inmueble careció de derechos de obra, de terminación de obra y demás, y hay que demolerlo, pues simplemente refleja el desconocimiento de cómo se compró. Y cuando la señora presenta públicamente, ay, pues mira, yo lo compré con una hipoteca y el banco hizo lo propio y además lo hizo con un notario y todo fue notarizado. Entonces, el responsable es el notario y el responsable es el banco. Pero si quieres demolerlo, pues bueno, el presidente, como tú revelaste mi domicilio, el que es responsable de mi vida y de la propiedad es el presidente. Y además Xóchitl Gálvez la agarró al vuelo. Y como en otros tiene buenos reflejos, pues la sabe, ¿no? Sí, no solamente hace round de sombra. ¿Cómo lo ves, Juan Pablo? A ver, no es la primera vez que lo hemos visto, lo vimos con Ricardo Anaya en la elección pasada, lo hemos visto con Josefina Vázquez Mota, es decir, este tipo de acusaciones que no vienen directamente del gobierno, que no vienen directamente de la tribuna del Palacio Presidencial, pero sí son actores de los partidos políticos los que anteponen la denuncia, ya sea una denuncia legal o únicamente una denuncia mediática. Y es una narrativa que hemos impulsada desde el gobierno, no solamente a nivel federal, sino también a nivel estatal, con el tema inmobiliario y específicamente con el Partido de Acción Nacional, y como lo hemos visto, empujado en ese sentido hacia diferentes actores, incluso antes de que inicien las campañas presidenciales. Entonces creo que es la muestra de lo que será la estrategia electoral de algunos personajes, será lo que estemos viendo continuo y permanentemente en esta elección presidencial, el tema de las acusaciones. Ahora, para Xóchitl Gálvez, el momento importante respecto a administración y respecto a los procesos y al papeleo del que hablaba Alicia, tiene que ver con su administración en la delegación Miguel Hidalgo. En el Senado me parece que no tienes las oportunidades y no tienes tampoco las facultades para poder tener ese tipo de acusaciones específicamente, y vamos a ver que a través de personajes como el que acusó directamente a Xóchitl Gálvez, estén haciendo una revisión de lo que fue su administración, de lo que fueron los permisos, de lo que fue la construcción. Ya había habido un aviso, ¿no? A través del partido Morena, a nivel nacional, con Mario Delgado directamente, hablando acerca de la construcción de ciertos edificios y el supuesto involucramiento de Xóchitl Gálvez con una empresa para una construcción. Entonces me parece que es el principio de una constante que veremos. Se están adelantando demasiado. Es el tema de 9 meses. Porque ya la descalificaron porque dicen que no es indígena, la descalificaron porque dicen que no vendió gelatinas ni tamales, la descalificaron porque según ellos tuvo contratos millonarios con el gobierno, ahora la descalifican por el lugar en el que vive, y luego vamos en septiembre.
¿qué se van a guardar o ya no se van a guardar nada para el próximo año, para las campañas? ¿Se están adelantando demasiado? Yo no creo que se estén adelantando, más bien vamos a ver acusaciones permanentes, algunas tendrán algún tipo de sustento, otras serán únicamente mediáticas e inventos, pero esto va a ser la dinámica para el PRI, para el PAN y para el PRD, enfocados en Xóchitl Gálvez por parte de Morena, no por parte del presidente, pero sí por parte del partido político. Rogelio, ¿cómo lo ves? Pues a mí me parece que el presidente de la República lo que hace hoy es detener las cosas porque él es un beneficiario de estos escándalos. Desafuero antes López Obrador, desafuero después López Obrador. Una figura política que desde entonces se encumbra hasta llegar a lo que es hoy un líder social querido. Todavía hay gente que dice dolerse porque lo querían desaforar. Lo que se hace hoy con estos 3 últimos días con Xóchitl Gálvez es potencializarla, es darle fuerza sin duda. O sea, el victimizarla o victimizar a cualquiera en términos políticos genera rédito, conviene. Por supuesto, y el presidente dice se equivocaron. Me parece que al presidente le tiene una tarea que es detener a personeros cercanos y personeros oficiosos. Víctor Hugo Romo comete un enorme error. Y la dirigencia de Morena, la ciudad, porque están nerviosos por la ciudad, no tanto por la contienda presidencial. El tema es la ciudad. Y en ese tema lo que Alicia decía me parece que es muy rescatable. Hay un problema, hay una torpeza jurídica, administrativa. ¿Por qué? Porque en principio el responsable efectivamente es el desarrollador que inscribe ante el registro público la propiedad del desarrollo y que a él le corresponde sacar los permisos, al director responsable de la obra, por supuesto, hacen el aviso de terminación de obra. El artículo 70 del Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México es muy claro, corresponde el aviso de terminación y corresponde emitir la autorización para uso y ocupación. En todo caso, esa autorización, podríamos decir que en términos jurídicos podríamos estar hablando hasta de una positiva ficta. La presenté y no me la has dado, pero si acaso no me la hubieras dado, amerita una multa al desarrollador. Al desarrollador, ¿no a quien vive ahí? ¿No a quien compró? De ninguna manera. Creo ¿Y que hace cuántos años? Lo que pasa con Xóchitl hoy es que además... ¿A quien compró, a quien habita, no? Eso es muy importante decirlo, no, porque es un tercero adquirente que va con un notario público, que el notario público tiene una función legal y revisar que se cumplan con todos los detalles. Para quien nos acompaña esta noche en el auditorio, una persona que va ante el notario, ante el registro público, es porque hay una certeza pública de que se han cumplido con los trámites en el registro público de la propiedad, que el contrato de compraventa cumple los requisitos, que el financiamiento con el que se hizo la operación es transparente, hipoteca, porque hoy incluso hay que dar vista a los órganos que vigilan el origen de los recursos. Es imposible. Los notarios además no aceptan operaciones en dinero en efectivo, es la hipoteca, una torpeza. ¿Por qué? Porque el notario público en todo caso sería el responsable. Se equivocaron entonces. Se equivocaron. Alicia. Fíjate que yo creo que, inclusive regresando a tu pregunta inicial, el presidente hoy hablando de la necesidad de bajar este tipo de confrontaciones estériles, ¿no? Me parece que tiene un acto de sensibilidad en su favor, pero particularmente porque Xóchitl enfila sabe que su enemigo no es quien está buscando o quien está al frente hoy del movimiento, que es Claudia, sino el presidente. Es el presidente. Entonces, o sea, el ella, tiro es con el presidente. Claro, porque ella regresa, habla y mueve la tribuna y tiene una tribuna increíble que es el Senado de la República. Y todos los 3 grupos que la están arropando le ceden el espacio a la hora que tiene que ir a hablar. Tiene foro, tiene micrófono. ¿Y dónde? Todas las banderas semanas. atrás. ¿No? Ese es un símbolo importantísimo. Y ella sabe que a quien le enfila es al presidente. Entonces, tú me estás acusando, ok, demuélanme la casa de bolón. Y si me matan, pues el responsable es el presidente. Evidentemente esta actitud es la de una política que sabe perfectamente, oye, por Dios, si se encadenó una famosa noche del Viernes Negro a la tribuna y a los 3 días, a los 5 días será ya la candidata de muchos. Despertó, sí. O sea, las capacidades que tiene de, como dice ganar los medios. Leo, y de respuesta. Yo no creo, te digo que no solamente hace punch, hace round de sombra, se regresa, se ríe. En la medida en que le dice, no vendes gelatinas, no te preocupes, te hago otras. O sea, sabe, su oficio es político. Y lo hace a la perfección. Hoy por hoy, el presidente es un gran político. Sí. Y lo que sí vemos es que alguien más tendrá que salir con capacidades diferentes, porque
pues hoy vemos, por ejemplo, todo el proceso de selección y de organización de la elección en el caso de Morena. Pero me parece que Claudia tendrá que también reaccionar como política, que esta es la parte donde pudiera llegar a perder puntos. Sí, porque están en diferentes fases, ¿no? Xochitl Gálvez está precisamente en esta confrontación con Morena, con el presidente, está en la tribuna, está bajo el reflector, y el reflector además se lo regalaron otra vez desde Palacio Nacional y desde la 4T. Y Claudia Sheinbaum... Y está en los medios y está dando entrevistas. Está dando entrevistas constantemente, da nota, y Claudia Sheinbaum está pues tratando de organizar a los suyos, ¿no? Tratando de repartir. A Gerardo Fernández Noroña le da una cosa, a Ricardo Monreal le da otra, a Dan Augusto López otra, Ricardo Monreal toma ya su propia decisión de bajarse por la Ciudad de México, Marcelo Ebrard no sabemos qué va a hacer, pero sigue la duda, siguen sin terminar de estar cohesionados, parecen diferentes fases, una y otra. Sí están en diferentes fases, pero a ver, y estamos hablando aquí el día de hoy en esta mesa del tema de la casa de Xochitl Gálvez. Y como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque la verdad no dañe, por lo menos tizna en ese sentido, y es una, otra vez, narrativa que están queriendo empujar, porque ¿cuál es una de las cualidades que tiene Xochitl Gálvez? Xochitl Gálvez, y más allá de lo técnico, que está muy bien explicado, me parece, en esta mesa, el debate y la narrativa es mediática, ¿no? Y es la percepción de corrupción en un personaje que tiene una cualidad, y tiene una cualidad que destaca sobre todo dentro del frente, que es Xochitl Gálvez es una mujer que no pertenece a ningún partido político, que si bien se ha identificado con el PAN, hoy por hoy no es una panista. La relación que tiene con Marco... Claro, pero no en el registro y no en la realidad. El Senado de la República era representante del PAN. Claro, pero eso lo entiendo, pero no es un miembro connotado del PAN y no es, a ver, no era Santiago Krill o no era otro de estos personajes, ¿no? O Josefina Vázquez. Sí, a los ojos de la gente, digamos, no es una política tradicional, no la encasillarías. Y si en el frente tienes un problema. Y si en el frente tienes un problema con los liderazgos y con la percepción de los liderazgos, con Alejandro Moreno, con Marco Cortés, con Jesús Zambrano en ese sentido, y Xochitl Gálvez se distancia y se separa, más allá de la pertenencia literal o no de Xochitl Gálvez con el PAN, pero es lo que vamos a ver que van a estar buscando, ¿no? La percepción de corrupción sobre un personaje en específico, porque los negativos y la opinión pública y los levantamientos con respecto a la corrupción en esos partidos políticos es un tema alto. Xochitl Gálvez se logra distanciar de ese tipo de percepción y creo que por ahí también... Si te tienes que alejar de esa polémica y te tienes que alejar, imagino que ya lo tiene clarísimo, de una fotografía con Alito, por ejemplo, aunque lo necesitas operando y a su estructura y a su partido, pero no una fotografía con alguien pero como pues él. Tuvo que ir al PRI y estar con él y tomársela. Justo es parte de la operación que tienes que hacer para caminar de cara a 2024. Pues a mí me parece que lo que vimos, insisto, es un error, porque la agenda la tenía Claudia Sheinbaum. Había salido muy bien del proceso. ¿Sí crees? Sí, pese al tema Ebrard, ella había salido bien. Ya le habían dado el bastón de mando, sí, ya le habían entregado su constancia. Monreal se baja, ella toma, en efecto, hay una señal más allá del báculo, y es poner en el juego a Harfuch, y creo que sale muy fortalecida. El presidente dice, ya transferí, ella es la que ahora es la lideresa del movimiento. Los noticiarios, los columnistas, la prensa nacional e internacional la tenía en el foco. Además, ella se mostraba solvente, se muestra solvente, esa es una realidad. Y viene esta torpeza y cambian los reflectores. Y entonces parece que ahí va, ¿no? Una semana y una semana, porque la semana pasada fue de Claudia Sheinbaum, la anterior de Xochitl Gálvez, esta vuelve a ser de Xochitl Gálvez. Es una batalla también por el reflector, es una batalla para ver quién es capaz de tomar la narrativa y de poner agenda. Pero Manuel, a mí me parece que el tema no será ya las descalificaciones, tendrá que ser una bomba de verdad que no visualizamos, porque no se trata de culpables inocentes, se trata de que no me toques a mi candidata, porque ya desde ahora es una víctima del presidente. Lo que dice Juan Pablo es muy importante, lo que dice Alicia, el tiro es con el presidente, y tocarle a ella, incluso el beneficio de la duda se le viene todo. Por ejemplo, esta operación, si la revisamos quirúrgicamente, esta operación trae quizá una larga cadena de cuestionamientos sobre el tema inmobiliario en la Ciudad de México, pero no se va a tocar, porque es Xochitl Gálvez. Esa es una realidad, no debemos soslayarla. Y si vienen otras acusaciones, tiene que ser una bomba inesperada
porque por ahí no vaya. Bueno, lo que queda clarísimo es que Xóchitl Gálvez está al frente de su campaña, ¿no? Es ella quien sale, es ella quien atacan, es ella quien contesta. Sí. No sé si es la mejor estrategia, hasta ahora le ha funcionado muy bien. Pues ella es la candidata. Ella es la candidata. Y la verdad es que quien quiere gobernar tiene que salir a hacerlo. A lo mejor a veces hace declaraciones un poco superficiales. En algunos temas se nota que no tiene, pues, a lo mejor expertise técnico, pero yo creo que irá aprendiendo, ¿no? Porque siempre lo ha pasado en el Senado. De pronto hace algunas declaraciones y decías, ay, Xóchitl, creo que te pasaste, mire, está así. Yo la he tratado, pues, en entrevista o en corto porque también ha sido muy activa en la Cámara de Diputados y Senadores y en todos sus temas, cuando toca temas económicos y demás, y también es muy puntual, pero trata de no meterse en cosas técnicas. Ahí no es lo mío. Pero de pronto vamos a ver, porque a final de cuentas, una elección la vas a ganar con emoción, ¿no? Conectando, despertando algo. Y en esas el round, ¿no? Sabe ganar la presencia mediática. Y ciudadana, lo que decías. Juan Pablo, gracias. Gracias, Rogelio. Muchas gracias. Alicia, hasta mañana. Pásala bien. Hasta mañana.